Vamos a dar paso al segundo momento de la agenda de trabajo con la exposición Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, teniendo la distinción de contar con la presencia del licenciado Ernesto Rosas Barrientos, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS, y para ello damos la palabra a la maestra Leticia Saavedra Merren, quien hará su presentación formal. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Tengo el placer de presentar al licenciado Ernesto Rosas Barrientos. Bienvenido, licenciado, él es director jurídico de CONADIS, y voy a leer un poco de su semblanza curricular. El licenciado Ernesto Rosas Barrientos fue estudiante de la Escuela Nacional para Ciegos Ignacio Trigueros en el área de rehabilitación. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en Atención Comunitaria para Personas con Discapacidad por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México. Otro en Administración Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesionalización de los OSC por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Es fundador, miembro y participante de diversas asociaciones de y para personas con discapacidad. Grupo Valentín Jaui AC, Centro Mexicano de Investigación Ciclológica AC, Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, Movilidad Internacional México, Libre Acceso AC, Grupo por una Sociedad Incluyente, Asociación para los Derechos de las Personas con Alteraciones Motoras y AP, Sociedad del Movimiento AC. Es servidor público en diversas dependencias dentro de programas en beneficio de personas con discapacidad. Jefe del Departamento de Estadística sobre Personas con Discapacidad Visual del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia del Distrito Federal. Ha sido también director de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República. Director de Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, esto de 1996 a 2002. Y también pues el licenciado Ernesto Rosas ha sido ponente en diversos foros nacionales. Pues muchas gracias, nuevamente bienvenido licenciado, y le damos la palabra para que nos comparta su ponencia. Muchas gracias primeramente a los organizadores de este importante evento en el que, pues bueno, a su servidor le dan la oportunidad de hablar un poco sobre este tema de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues a nombre del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, un agradecimiento por esta invitación y bueno, pues compartirles a los que no tienen conocimiento de ello. Desafortunadamente en nuestro consejo estamos pasando por un momento difícil con el fallecimiento de nuestro director general, el licenciado Francisco Cisneros Rivero, que en muchas ocasiones tuvo oportunidad de hablar sobre estos temas de inclusión educativa, muchos de los foros que la Secretaría ha llevado a cabo, y bueno, pues quería compartir y de alguna manera tener presente a nuestro amigo y director que ya no nos acompaña, y que bueno, pues hoy tenemos, como se dice por ahí, la función tiene que seguir y la dinámica en este sentido no podrá detenerse ahora, sin duda alguna, en recuerdo de él. Pues muchas gracias, insisto, y solo me queda agradecer este espacio, esta oportunidad para hablar de algo que
les invito a que me interrumpan en todos los momentos que sea necesario. Eso me ayudará mucho a tener la seguridad de que no están durmiendo, porque estos temas después de la comida no ayudan mucho, ¿no? Además, si dejo de hablar, también chequen si no estoy durmiendo yo. En una vez hasta yo mismo me duermo. Entonces sí les agradecería mucho su colaboración en este sentido. Igual su comprensión. Tengo una presentación, supongo que ya la deben estar proyectando, en la que pedí nada más el apoyo para que pudiéramos interactuar con el contenido y yo pueda de alguna manera tener la certeza de lo que estoy diciendo. Yo siempre en estos momentos recuerdo la secundaria, en un equipo de trabajo me tocó hablar sobre la cultura egipcia, algo así, y mientras yo decía que era una efigie lo que estaba ahí, resultaba que era una cosa muy distinta, ¿no? Y de ahí aprendí que no hay que confiarse mucho, sobre todo sin ver, para que la diga uno mejor hay que tener un cierto apoyo, ¿no? Y ya finalmente los contenidos, pues lo poco que pueda uno saber, le ayuda a uno a desarrollarlo. Entonces, pues si podemos comenzar con la diapositiva número 2. La discapacidad en el mundo. Según el Informe Mundial sobre Discapacidad OMS 2011, se estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor del 15%. No existe un concepto de discapacidad en común, así como un marco metodológico estandarizado que permita identificar a la población con discapacidad, características y necesidades. Bien, gracias. En este tema yo creo que nos encontramos con dos aspectos que creo que ya se han vuelto un poco tabú o un poco difíciles de encontrar una igualdad en los conceptos o los principios. Cuando hablamos de cuántos somos, se dice 15% de la población mundial presenta una discapacidad. Históricamente siempre en todos los foros hablamos de que la OMS que dice que el 10%, y créanme que cuando queremos ir al fondo de dónde se sacó todo esto, nadie sabe decirnos, ni en la OMS, por dónde encontraron o por dónde identificaron la información cierta que les pudiera dar categóricamente el porqué de estos números. Yo creo que la dinámica que los países que han trabajado estos temas de tiempo atrás en sus censos de población y que nos han arrojado cifras que las más altas hablan del 14-15%, sobre todo pues, en países donde hay o ha habido conflictos armados o algún otro tipo de circunstancia que colectivamente ha llevado a las personas a presentar una discapacidad. Bueno, pues eso y los trabajos que se han hecho en países como México, hay antecedentes incluso a principios del siglo pasado que nos hablan de datos poco significativos, pero finalmente datos de la discapacidad en nuestro país, hasta lo que ahora tenemos en 2010, que ahora afortunadamente sigue avanzando. Digo, suena feo que lo diga, afortunadamente sigue avanzando las cifras en cuanto a la discapacidad, y lo digo en función a que estamos llegando a una realidad, no tanto porque nos guste que haya cada vez más discapacidades presentes en la población, sino más bien creo que entre mejor tengamos la certeza de cuántos somos y dónde estamos, podemos darle mayor atención y podemos dimensionar la importancia que esto reviste para la generación de políticas de acción, ¿no? Y en la educación, como se diga, es un factor importantísimo el identificar qué tipo de discapacidades son las que requieren precisamente de una atención hacia su inclusión educativa de personas con discapacidad, ya sean menores, adultos, adolescentes, hombres, mujeres, en todos sentidos. En ese sentido, pues sin duda alguna que las cifras nos llevarán a tener mayor precisión en ello, pero aún creo, hoy por hoy, el 5.7 que se habla en el resultado, los resultados que el Censo de Población y Vivienda 2010 generó, pues
siguen, para nuestro punto de vista, siendo un tanto conservadores. Pero bueno, avanzaremos. Creo que el análisis concienzudo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y las instancias, incluso privadas y sociales, que han demandado el que se amplíen estos cuestionarios, que se identifiquen mayores puntos o indicadores que nos permitan cruzar información para que determinemos mayores detalles en cuanto a la discapacidad, nos llevarán a tener, creo yo, que en un próximo censo del 2020 un acercamiento muchísimo mayor a nuestra realidad. Y el otro tema que aquí en esta diapositiva nos acerca, pues bueno, es muy coincidente a una plática que tuvimos hace un rato sobre mesa, en el que, pues, para empezar, creo que no es propio de nuestro país, pero sí estamos aquí inmersos, y el tema es cómo definir a la discapacidad y cómo definir después a los diferentes tipos de discapacidades. Un poquito más adelante, por ahí viene un dato, una pequeña definición que se apega a lo que dice la Convención, pero ahorita solamente voy a señalar, hemos avanzado, sí, antes éramos válidos, impedidos, viciados, toda esta rama interminable de conceptos con los cuales se ha querido mal identificar lo que finalmente son estas limitaciones o restricciones o deficiencias que tenemos los que estamos en esta categoría de discapacidad, ya sea físicas, sensoriales, intelectuales, mentales o psicosociales, en las que sin duda alguna, tal vez lo menos importante sería definirnos o decir cómo quieres que te digan, cuando antes que otra cosa tenemos que identificar que somos personas, como cualquiera, y solo hay una característica, o varias, dependiendo del caso, que nos podrían encasillar un poco de cuál es nuestra circunstancia, pero que esto no nos deja de hacer partícipe o miembros de una sociedad o de un entorno humano o de personas simplemente. Pero bueno, lo más cercano hoy por hoy, hemos tratado de asimilar nacional e internacionalmente, es el de personas con discapacidad. Por ahí a principios del 2000, con Vicente Rox, creo que fue uno de los que más impulsó el uso del término de capacidades diferentes. Créanme que es un término que para algunos que no están tan cerca del tema podrían decir, pues sí, me parece que encaja, porque una persona con discapacidad visual, estoy aquí anotando, si es capaz de moverse con su bastón para un lado y otro, o si es capaz de leer el braille, o si es capaz de estudiar una carrera profesional o tener un empleo bien remunerado, pues seguramente es un superdotado. Cualquiera diría eso cuando están lejos o no muy cerca de una persona con discapacidad, porque les parecería así como que, caray, esto sí que es fuera de lo común. Y la realidad no es esa, la realidad es que somos como cualquier otro, solo que se nos presentó en la vida perder, en este caso, un sentido, y lo que viene ahora es que el resto de nuestras posibilidades, el resto de nuestras capacidades, pues se agudizan, se ponen mucho más activas para de alguna manera intentar, todo lo posible, reducir todas estas circunstancias que en este caso la limitación o la deficiencia visual nos lleva, ¿no? Entonces, si yo leo un braille y para ello necesito aplicar el tacto que tengo en mis dedos, pues bueno, lo que sucede ahora es que mi estímulo nervioso se agudiza y tengo como que una mayor capacidad o posibilidad de percibir lo que está en braille, que cualquiera que viene y se sienta y tocar el documento, pues diría yo nada más siento como puntitos, ¿no? Pero viene partiendo de que nuestra circunstancia es la que nos va orillando a estas necesidades.
Pero eso finalmente, cualquiera, bueno, pues si son capacidades diferentes. Pues no, son circunstancias distintas las que nos llevan a desarrollar ciertas capacidades o habilidades, pero eso no nos distingue. O sea, una persona sin discapacidad también a su vez puede tener capacidades diferentes frente a otros. En los atletas, no me refiero a paralímpicos, cualquier atleta que es capaz de correr 100 metros planos a determinados segundos por encima de cualquier otra persona que no somos atletas, y que los 100 metros planos seguramente los llegaremos a la meta como en 3 minutos y muy cansado, pues habrá otro que lo hace en menos de 10 segundos y por eso tiene una capacidad diferente frente al otro, y eso no quiere decir que tenga una discapacidad. A lo que voy es que el decir que una persona tiene capacidades diferentes no nos lleva a entender o a identificar ampliamente que es una persona con discapacidad. Simplemente es una persona que presenta una capacidad diferente por su circunstancia y nada más. Entonces volvamos a intentar uniformar el término que hoy por hoy está más aceptado no solo nacional sino internacionalmente, es el de personas con discapacidad. Insisto, no es el mejor, creo que no hemos llegado al ideal de una definición de este tema, pero hoy por hoy está siendo como el más aceptado en México y en el mundo. Entonces, insisto, intentemos tomar en cuenta no solo por una razón social o una razón antropológica, sino también por una razón legal, en la que hay instrumentos como la propia Convención, como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que precisamente lo define y creo que vale la pena considerarlo. Me queda claro que en esta armonización legislativa de la que hablaremos en un momento, requerirá incluso también de reformar algunas leyes estatales en materia de discapacidad, que incluso se titulan así, Ley para las personas con capacidades diferentes, ¿no? Sí, realmente la moda del término sí pegó, y ojalá que pegaran otras cosas, ¿no? Pero bueno, tratemos de revertirlas en la medida de lo posible. Si seguimos a la otra, por favor.